La prédica la titulé El Evangelio soluciona el problema del corazón. El Evangelio soluciona el problema del corazón. La aplicación de hoy nos va a ser de gran ayuda, de gran aporte para nuestra participación. ¿Cuántos son iglesia? Amén. Como iglesia en la gran comisión que el mismo Señor nos ha delegado, ¿verdad que sí? La palabra nos llama a nosotros embajadores de Cristo. ¿Cuánta obra de embajador está haciendo? Piénselo. Vamos al pasaje principal en Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice así, en la Reina Valera actualizada, usted sígame en su Biblia o aquí en la pantalla, por favor. Versículo 16, dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, claro, las escrituras a quién les fue dada primeramente, a los judíos del Antiguo Testamento, y también al griego, al que era pagano, al que era incrédulo, al que era gentil, que somos todos nosotros, ¿verdad? Versículo 17, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. En la traducción viviente este versículo 17 dice así, escuche bien, esa buena noticia, el Evangelio, nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos. ¿Es importante el Evangelio? ¿Verdad que sí? Eso es la clave para que usted y un servidor estemos delante de la presencia de Dios sin ser consumidos inmediatamente, sin ser desintegrados inmediatamente. Ese es el Evangelio, no es cualquier cosa. Nos ha hecho justos ante los ojos de Dios, lo cual se logra, aquí viene la clave, se logra del principio al fin, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Qué dice? ¿Alguna otra cosa griega? Nada más, la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Y cuántos tenemos vida? Amén. Es porque tenemos fe, hemos creído, hemos puesto nuestra confianza en el Evangelio. Si la justicia que nos trae el Evangelio, entonces es ¿por qué dijimos? Por fe, ¿verdad? Si nosotros que somos pecadores, simples seres humanos, criaturas, podemos alcanzar la gloria y la justicia de Dios por medio de la fe. Fíjese, esto es lo más importante que le puede pasar en toda su vida, en absolutamente toda su vida. No hay cosa más importante que saber dónde está usted parado delante de este Evangelio. ¿Está parado con fe o sin fe? Hay de dos sopas, como dicen aquí en México, ¿verdad? Por eso debemos de entender ¿en dónde estamos parados? ¿En dónde está usted parado? Sería la pregunta, ¿verdad? La pregunta incisiva. Debemos de cuidar entonces esta fe, ¿verdad que sí? Esta fe tan preciosa que nos brinda tan grande salvación. En Hebreo, vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo desde el 1, lo voy a leer en la traducción viviente. Hebreos 2:1 dice así, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. O sea, hay una posibilidad de desviarse de ¿qué? De la fe que el Evangelio me hizo justo, ¿verdad? Hay una posibilidad, dice. Por eso debemos de estar atentos, prestar mucha atención ¿a qué cosa? A las verdades que hemos oído. ¿Y esas verdades qué son? El Evangelio, la palabra de Dios. Versículo 2, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles, aquí ángeles se refiere a todos los que son mensajeros de Dios, incluye los ángeles claramente, pero principalmente los profetas, los apóstoles, ¿verdad? Y dice así,
pues el mensaje que Dios transmitió mediante estos mensajeros se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Volvemos. Cuando Dios nos justifica por medio de nuestra fe, nos aparta ¿de qué? De su justicia, de su santidad, de aplicar esa justicia santa y perfecta de Dios a nosotros que somos pecadores. Nos libra de eso. Uno podría decir, ay, pues Él es Dios, puede hacer lo que quiera, pero Él no puede hacer desordenadamente, ¿sí entiende? Lo que quiera. Él siempre lo hace de una sola manera, ordenadamente. Digamos, volarse la barda, ¿verdad?, de la justicia, ¿sería una manera ordenada de justicia o sería un juez corrupto? Sería un juez corrupto, ¿verdad? Por eso, mucha gente le está pidiendo a Dios que sea un juez corrupto. Cuando dice, no, pues si Él es bueno y Él nos ama, pues que todos pasen la barda, que todos seamos justos, así creamos o no. Al fin y al cabo, Él nos ama, ¿verdad? Y por eso hasta murió por nosotros. Sí, sí, sí. Pero Él no es un juez corrupto. Hay muchos jueces corruptos, ¿verdad? Hay muchísimos y cada vez hay más. Pero Él no lo es. Él es un juez justo y lo demuestra a través de que Él pudo no haber muerto en la cruz, porque Él es Dios, pero lo hizo para demostrarnos que Él nunca se vuela la barda porque Él es Dios. No, no. Él no es un Dios de que, ay no, yo soy Dios y ustedes no son nada, pero los amo, así que igual no muero por ustedes y ya. ¿Qué hubiese acusado el diablo a Dios? ¿Cómo lo hubiese acusado? Pues sí, de un farsante, de un corrupto, de hacer lo que quiere, de poner un orden, después él mismo romper ese orden. Eso es lo que es un gobernante, un juez corrupto, ¿verdad? Y aquí viene, seguimos volviendo al pasaje de Hebreos capítulo 2, dice entonces, y aquí la pregunta del millón, escuche bien, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar, o sea, los discípulos que se volvieron los apóstoles. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Y aquí, bueno, obviamente hoy no vamos a hablar de todas estas señales, milagros, ya hablamos en otras predicaciones anteriores este mismo año, pero le puedo asegurar, ¿cuál es el más grande milagro que hizo Dios? La salvación. Mire su vida. Cuando usted aceptó a Cristo en su vida, ¿cómo cambió su vida? Ese es el milagro más grande que puede haber. Ese milagro es la señal, el milagro más espectacular que hay en toda la tierra. Y es una de las bases del evangelio que usted predica, porque usted predica con el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? La advertencia entonces es clara, si volvemos al pasaje en Hebreo 2. La advertencia dice, no descuides una salvación tan grande. No la descuides. Prepárate bien en las cosas de Dios. Pedro, ¿cómo dijo? Estén siempre preparados para dar una explicación, para decir, oye, ¿por qué tú eres cristiano? Pedro nos confronta a veces con nuestra pereza espiritual y nos dice, no, prepárate. Para ello debemos de reforzar ¿qué cosa? Nuestra fe. Nuestra fe es la que nos ata al evangelio, a las obras de Cristo. ¿Estudiando qué? Pues la palabra de Dios. En el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. O sea, ¿qué cosa? No cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Es mi guía. Juan 5:39, el Señor mismo nos invita a estudiar la palabra de Dios. Juan 5:39 en la Reina Valera actualizada dice, escudriñen las escrituras, estudien las escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan
testimonio de mí. ¿Usted cómo va a ser testigo de Cristo? Eso es evangelizar, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1:8 que dice, sean testigos de mí, mártires de mí? O sea, significa que antepongan el evangelio aún a su propia vida. Y ahí ya el desafío está alto, ¿verdad? La vara ya empezó a ponerse alta, ¿verdad? Como en las Olimpiadas, el salto en alto ahí que sube y sube y dice, ¡ay, ya esto ya está altísimo! Pero es la verdad del evangelio. El evangelio no puede ser visto en una manera tibia, de una manera que sí, que no. Que sí, a veces si ando de buenas, soy el mejor cristiano. Pero no, pues si hay muchos problemas, si estoy enfermo, si X o Y, nadie me quiere. Entonces ahí no, pues no ando con ganas del evangelio. No es así. En ellas está la vida eterna, y esa vida eterna no es para los tibios. Recién el hermano Dago decía bien claro, el evangelio es para los valientes, no es para los tibios. Los tibios son ¿qué? Los cobardes, los que a la primera así difícil, ya no, mejor no, ya. Pero voy a ir a la iglesia porque no van a decir que, no, yo quiero ser salvo, sí quiero ser hijo de Dios, quiero llegar al reino de Dios, quiero la eternidad con el Señor, pero el sufrir por el Señor no, predicar la palabra, no, eso no es para mí. Eso no está en la Biblia, mis hermanos. Y si no está en la Biblia, no es algo que debamos de hacer, al contrario, es algo que debemos de ¿qué? Rechazar. Nosotros somos testigos de Cristo al igual que los apóstoles. Póngase a pensar que Juan, que Pedro, que Santiago. Somos igual de testigos, mártires para Cristo, porque testificamos lo que hemos creído firmemente, dada las evidencias irrefutables y fidedignas que están escritas en la Biblia. Veremos que esas evidencias hoy que aparecen ahí en la Biblia apuntan a la creación, claro, y obviamente apuntan a la historia de la humanidad, porque la Biblia fue creada durante 1500 años por personajes históricos. Que usted no lo haya estudiado en la escuela es justamente porque el mundo está contra Dios, es enemigo de Dios. Yo les dije alguna vez que todavía en los años 80 me acuerdo que a mí me enseñaban la historia y enseñaban del rey David, del rey Salomón y de algunos profetas. Ahora yo les puedo preguntar a cualquiera de los que jóvenes y no tan jóvenes por ahí que están, y muchos no les han enseñado nada que tenga que ver con la Biblia. Al contrario, todo lo que aparece en la Biblia que es inmediatamente rechazado. Pero veremos las evidencias. Esas evidencias son importantes porque damos testimonio de Cristo con valentía, con confianza en saber de que nosotros estamos del lado de la verdad. ¿Usted sabe que está del lado de la verdad o no? Amén. Eso es porque usted ha leído la palabra y confía en lo que ahí está escrito. Usted también sabe que su fe entonces no puede ser ciega, ¿verdad? Sí lo entiende, ¿no? O sea, la fe no puede ser ciega. No hay fe ciega. ¿Tú crees? Es que no, pues no sé, no me agrada la Biblia. Pues tú crees, porque acá la Biblia dice que crees y entonces te salvas. La fe, mis hermanos, no es ciega. La fe verdadera. Si vamos a la definición bíblica de fe, así dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Usted lo conoce bien. En la Reina Valera, Hebreos 11:1, la definición bíblica de fe. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos aquí malinterpretan esta definición, claro, diciendo que aquí como que insinúa que la fe cristiana es como ciega, ¿verdad? Así parecería un poco, ¿no? Ay, parece que la fe es ciega, porque aquí dice la convicción de lo que no se ve. No, no es así. Aquí dice que aunque no lo pueda ver con mis ojos naturales, lo puedo ver con mis ojos espirituales.
que el Espíritu Santo ha abierto para que yo pueda entender, leer las Escrituras y entenderlas. ¿Recuerdan que el diablo sabía de memoria las Escrituras cuando tentó al Señor en el desierto? Ahí en Mateo 4. Pero no las entendía, ¿sí me entiende? Ahí en la Biblia sale que él va a ser, ¿qué? Encarcelado para siempre. Va a ser castigado en el lago de fuego por siempre y para siempre. Y el diablo todavía piensa que, bueno, ya temporalmente conquistó el mundo porque Dios así lo permitió hasta su regreso. Ahora, uno podría decir, oye, pues el diablo es inteligente, ¿cómo puede ser que no sepa eso? Volvemos. Nuestros ojos espirituales nos fue abierto y ahora tenemos el entendimiento de poder entender lo que el Padre Celestial, el Padre que es Espíritu, nos está explicando a través de la Escritura. La Escritura es una revelación de Dios hacia sus hijos. Aquí dice que aunque ahora, en Hebreos 11:1, dice que aunque ahora yo no vea a Jesús, yo estoy convencido de que así será, como dice la palabra de Dios, porque he comprobado en mi vida que hay certeza en su palabra. He comprobado en mi propia vida, en mi propia experiencia, que sus promesas se cumplen, que sus verdades son únicas, que sus consejos son buenos, que sus mandamientos son vida. Por eso el autor de Hebreos continúa expandiendo la definición de fe para que entendamos mejor. Y ahí en el mismo capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 6, así dice, Reina Valera sigo, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos condiciones importantes, dos bases de la fe. Lo voy a leer en otra traducción para que se asiente bien en nuestras mentes. En la traducción viviente dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe, número uno, que Él existe, y número dos, que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, no por conveniencia. No, si tú me haces rico, si tú me das salud, si tú me haces casar con esa persona que quiero, pues así, no, yo ya así, sí, así voy a... ¿Vieron? Una transacción comercial. No. A los que lo buscamos, ¿con qué? Con sinceridad. Entonces, aquí vemos las dos características fundacionales de la fe. La fe es creer que Dios existe como lo que Él es, ¿verdad? ¿Qué es? Dios todopoderoso, capaz de crear todo el universo, visible e invisible, en un orden armonioso. Y número dos, que dice aquí la palabra en Hebreos 11:6, es la fe es creer que Dios no solo existe poderosamente, sino que es un Dios fiel, que siempre cumple sus promesas por amor a nosotros, siempre. Ahora, Él tiene la capacidad porque Él es todopoderoso, pero también quiere porque nos ama. ¿Sí me entienden? Están esas dos capacidades de Dios a nuestro favor. Tener un Padre todopoderoso. ¿Cuántos quieren tener un Padre todopoderoso? Pues todos, ¿verdad? ¿Y cuántos quieren que ese Padre los ame más que a nadie, verdad? Es lo mismo. Ese es el Dios que se revela en la Biblia. Entendámoslo. La promesa más grande e importante que nos hizo Dios es que enviaría a un Salvador, ¿a qué? A la tierra, para salvar ¿a quiénes? A la humanidad. Él nos ganaría esa salvación por medio de su testimonio vivo. Él tuvo una vida perfecta, Jesucristo, y que terminó en una muerte sustitutoria perfecta también. O sea, Él nos sustituyó en la cruz. Nosotros merecíamos la condenación, la muerte de la cruz, pero Él murió por nosotros. Eso significa la cruz.
El justo, dice la palabra, murió por los injustos, los pecadores, por nosotros, los malos. Y no es esto, por eso es las buenas noticias. Porque uno dice, pues, ¿cómo dice en el mundo siempre? Cuando algo es demasiado bueno para que sea pues, creíble, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Dicen, ¿no? Como que te quieren ahí estafar, ¿verdad? Y es así, los estafadores ponen ahí, ¿verdad? No, te voy a hacer ganar un montón de dinero y no sé qué, nomás tienes que pasarme tu clave del banco. Y ahí va la gente, ¿no? Pasándolo. O dame tu tarjeta de crédito y yo te voy a hacer ganar millones, y etcétera, ¿verdad? Pero fíjense, esto es algo todavía más maravilloso. Y decimos, uno no se la puede creer. Dice, increíble que Dios se haga hombre y me sustituya a mí en la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque me ama. Todo lo pudo hacer porque es un Dios todopoderoso y justo, y también porque es un Dios de amor, que dirige ese amor hacia los que éramos sus enemigos. ¿Quiénes somos? Nosotros. Ahora, si estas bases de la fe que acabamos de mencionar no están bien arraigadas, no hacen raíces profundas en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro interior, se tiende entonces ¿a qué? A descuidar la fe, a menospreciar la fe significa. Termina uno y eso al final lleva siempre ¿a qué? A abandonarla. Menospreciando, siendo tibio, descuidando la fe. No es que uno ya después va a terminar como un titán de la fe, ¿verdad? Como los apóstoles, ¿verdad? Que dieron su vida por el Señor. No. ¿Vieron que ahí es bien ilógico ese tipo de pensamiento? O sea, no se puede llegar a través de la mediocridad de la fe, ¿a qué? A la gloria de Dios. Es imposible. Siempre eso termina mal. Siempre. En el Nuevo Testamento uno dice, ay, ¿ves dónde está? En el Nuevo Testamento hay muchos casos de gente que estaba en la iglesia, que eran colaboradores de Pablo, de Pedro, de Juan, y así todo. Quizás también tenían conocidos que vieron a Jesús morir, o ellos mismos lo vieron, y así todo apostataron, se alejaron de la fe. Eso es algo que nosotros decimos, bueno, ellos sí, pero yo no. ¿Y quién le dice que usted no? Es un tema, ¿verdad? Si está en la Biblia, hay que, ¿verdad?, tomar el peso de lo que vale. ¿Peso de qué? De palabra de Dios. No le damos muchas veces el valor que se merece la palabra de Dios. Recuerde bien, no descuide la fe, leímos recién, ¿verdad? No la descuide. Usted no va a dice, no, yo pasé de panzazo al reino de los cielos. No va a encontrar gente así. Bueno, decimos, apenas me estaba por morir como el ladrón y asesino en la cruz con el Señor. Bueno, digamos que él pasó de, entre comillas, de panzazo. Pero los que Dios nos da vida en esta tierra, no podemos esperar a que, bueno, está bien, ya creí y hago lo que quiero. Y después pasé de panzazo. Bueno, ese caso no existe en la Biblia. Búsquelo. Si lo busca y lo encuentra, pues le vamos a dar un premio. Vamos a ver, aquí ¿cuántos somos? El que encuentra eso en la Biblia, pues apostato. No sé qué. Pues está buscando en otra Biblia, me parece. No, pero búsquelo. Yo lo desafío a que lo busque. Porque uno puede decir, no, es que el hermano quizás no lo vio. Chéquelo usted mismo, a ver si está eso. La fe, la Biblia así lo interpreta, la fe es el tesoro más grande en nuestra vida, por eso. Es lo que nos hace justos delante de Dios y nos recompensa con una salvación tan grande e inmerecida. Como está escrito esto, así lo entendemos, porque nos acercamos a Dios, dice, creyendo que Él existe, Hebreos 11:6, y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Esas dos condiciones usted tiene que checar en su corazón si están bien arraigadas. Había un caso de una hija de un hermano anciano ahí en Estados Unidos
La joven era modelo cristiana, ¿verdad? En el sentido, no modelo de las pasarelas, modelo cristiana. O sea, ella servía en varios ministerios y pues le echaba ganas, nunca faltaba, siempre estaba ahí metida en todos los asuntos. Bueno, participaba activamente en las diversas actividades y servía al Señor. Pero esta joven va a la universidad. Ahí y en un mes, miren, en menos de un mes fue en verdad, le llama a su papá y le dice que ya no es cristiana. Fíjense, padres, chequen bien esto, ¿eh? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con la jovencita, la hermanita? No tenía Hebreos 11:6 bien asentado en su corazón, bien arraigado en su ser. Cuando uno va a la universidad, los que fuimos, pues también los que fueron a la escuela en cualquier nivel, el preescolar, ¿cuántos fueron al preescolar o a la primaria? Bueno, ya hay todo, ¿verdad? Entonces ya todos estamos parejos. Pues nos venden un modelo de vida contrario a Dios, ¿sí o no? Siempre nos venden lo contrario a Dios. Recién yo decía que ahí nos enseñan la historia y no incluyen a seres que tuvieron grandes influencias en la historia de la humanidad, que son como David o Salomón. Ellos conquistaron todo el Medio Oriente conocido durante décadas, casi una centuria. Estados Unidos lleva nomás una centuria como el país más poderoso del mundo. Y fíjese cómo ha influenciado, ¿verdad que sí? Israel fue también más de una centuria el país más poderoso del mundo conocido antiguo. Pero ¿dónde está eso? No está, ¿verdad? Fíjese, nos venden un modelo de vida contrario. Nos dicen que tú eres el dueño de tu propia vida, de tu vida, y que puedes hacer lo que quieras, porque tú eres el dueño. Con tal de que te haga feliz, puedes hacer lo que quieras. ¿Dice eso o no dicen eso en el mundo? Pues sí dicen eso. Y no se quedan ahí, sino que nos indoctrinan. O sea, nos meten en la cabeza un sistema de ideas y pensamientos contrario a la Biblia. ¿Para qué? Para que vivas una vida donde yo soy mi propio Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces, lo mejor para una persona que quiere ser su propio dueño y ser su propio Dios, hacer lo que se le venga en gana con tal de que lo haga feliz, aunque sea en ese momento, ¿qué necesita? ¿Sacar a quién del mapa? ¿A quién necesita sacar el mapa? A Dios. Por eso se vuelven ateos. Pero hoy vamos a ver que esos ateos en verdad no pueden decir que no creen en Dios porque pues nunca Él se ha presentado. Hoy lo vamos a ver. Ellos primeramente borran del mapa a Dios. Dios no existe, por lo que puedo hacer lo que yo quiero sin ninguna consecuencia de mis acciones. Para ello utilizan toda clase de filosofías humanas. ¿Recuerdan la prédica del 24 de septiembre? Bueno, vimos los tiempos cambian o las personas cambian. Ahí vimos rápidamente varias filosofías de los hombres para que tengamos entendimiento qué nos quieren meter. Esos grandes pensadores, esos filósofos que nos han enseñado desde niños. Entre ellas hay una que mencionamos rápidamente aquella vez, la teoría de la evolución. ¿Sí la conoce o no la conoce? La teoría de la evolución, que es decir que pues Dios no existe, volvemos a lo mismo. Es tratar de borrar del mapa a Dios, por lo que todo se tuvo que haber creado ¿de qué cosa? De la nada. Que nadie ni nada creó todo. Eso es la teoría de ellos. Y ha evolucionado todo, como lo vemos ahora, en un proceso evolutivo, le llaman él, de que el más apto para la supervivencia, pues son los que van quedando. Los más fuertes, los más adaptados, los más aptos, por eso dicen. Y para justificar que no vemos cambios ahora, o durante miles de años no vimos ningún cambio, dicen millones de millones de millones de años. Por ejemplo, la creación del sistema solar lo tienen en 15,000 millones de años. Claro, ahí ya uno dice, ¿y cómo lo sabes? No, pues tiene que ser así, muchos años para que nadie ya le interese averiguar.
¿Son estos sistemas de pensamientos humanos, usted póngase a pensar, mejores que el pensamiento de Dios? Claro que no, ¿verdad? Nosotros lo entendemos que no. El problema no es que si son mejores o no. No, ese no es el problema. El problema es mi corazón, el corazón del hombre que sigue, que quiere, que anhela seguir su propio camino. Ese es el problema. Y no se deja. Entonces, híjole, cuando ve la Biblia, dice, no, esto está tremendo. Esto me está acusando. ¿Qué hace la sana doctrina? ¿Qué hace el evangelio? Pues acusarnos ¿de qué? De pecadores, ¿verdad? Pero no se queda ahí. Nos acusa, pero nos provee una solución. Que ya Dios se hizo hombre y murió por nosotros. Ese es el evangelio. O sea, no se queda ahí en suspenso, sino que ya hemos sido provistos de una solución. Entonces, recuerde, el problema no es que las filosofías de los hombres son mejores o peores, que esto y que la Biblia se parece mucho a lo que dijo Platón y lo que le dijo Hume. No. El problema está en mi corazón. Y la verdad es que es muy fácil alejarse de algo que siempre dudaste en tu vida. Ese es el problema. Esas filosofías hacen que nuestras dudas aumenten. ¿Será cierto? No, parece todo mentira. ¿Cómo puede ser que estos hombres con tanta inteligencia y tantos títulos sean ateos? Ay, no sé, yo dudo de lo que está en la Biblia. Y no lee la Biblia bien, apenas lee el devocional, yo qué sé, o un versículo por cada 2 días. Y dice, no, pues está dudando todo el tiempo. Para ese tipo de personas es muy fácil alejarse de lo que no confía. ¿Sí me entiende? Por más que la palabra de Dios es cierta y veraz, el corazón del hombre tiende a buscarse otra opción que este Dios santo, santo, santo. Desde el jardín del Edén, los hombres ¿cómo son? Quieren buscar eso de serán como Dios. Lo que la serpiente antigua les dijo, Satanás. Serán como Dios. Les encanta. Vas a ser el dueño de tu propia vida. Haz tu vida, todo lo que te genera felicidad, hazlo. Por eso el aborto ha explotado tanto en las últimas decenas. ¿Por qué? Porque no, es que mi cuerpo es mío y esto no es mi cuerpo, esto es parte de mi cuerpo, aunque ya se demostró biológicamente de que no es así, ¿verdad? Entonces dicen, no, yo aborto porque de traer un niño ahora sería muy injusto para él porque yo no tengo dinero. Entonces, ¿por qué andas fornicando? Si no tienes la capacidad. Es que no tengo marido. ¿Y por qué te andas fornicando mientras no tienes marido, no estás casada, etcétera, ¿no? Entonces, nomás andan justificando. No, esto va a coartar mi felicidad. Yo tenía muchos planes, quería ser profesionista, quería ir a la universidad, hacer un doctorado. Y ahora por esto, ya por este embarazo, no. Va a coartar, va a romper toda mi felicidad y mi planeamiento. Eso es. Yo soy dueño de mi vida, hago lo que quiero, por eso descarto a Dios, porque Dios dice bien claro que el que derrama sangre de inocentes es condenado a muerte. Entonces lo descarto para que mi conciencia no me moleste. Digo, bueno, Dios no existe, por ende la Biblia es una mentira y puedo hacer lo que se me cante en gana. ¿Se da cuenta cómo es el funcionamiento de la gente que no cree? El secreto para permanecer entonces firmes en la fe, ya lo dijimos hace un rato, encontrar el gozo en mi vida de que todo el poder y la fidelidad de Dios obra a nuestro favor, a mi favor, a los que nos acercamos a Él con sinceridad. Acuérdese, pero es que es muy difícil, mis hermanos, que tu corazón, que mi corazón se alegre, encuentre gozo en lo que mi mente duda. ¿Sí entiende? Si usted es cristiano y el gozo ya lo ha perdido y casi nunca siente gozo en el Señor, quizás aquí esté el diagnóstico, mis hermanos. Está dudando. Y al dudar de la fidelidad
como recién leímos en Hebreos 11:6, de la fidelidad y del poder de Dios, entonces no queda alegría en mi corazón. Por lo que es necesario checar entonces las evidencias de lo que dices creer para fortalecer una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Es necesario volver a checarlo, porque el Señor dice, aunque tu fe sea pequeña como un grano de mostaza, puedes mover montañas. O sea, es más que suficiente. Pero hay que checar cómo está mi fe. La Biblia me dice que lo haga. El sentido común, la conciencia, también me dice que cheque. Necesito tener evidencia contundente, bien arraigada en mí, para que cuando yo digo, yo creo, nada ni nadie me quite el gozo y la paz que el Señor me ha brindado como hijo de Dios. Tener bien claro las evidencias en mi mente y en mi corazón de que Dios existe, como dice la palabra, y es poderoso por todo lo que vemos creado alrededor nuestro. Y tener la evidencia firme de que todo ese poder lo usa a mi favor. Siempre, siempre. Siempre Él busca recompensarnos, aún en las más fuertes y diversas pruebas y adversidades. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. La voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Santiago 1:2 dice así: hermanos míos, se dirige a cristianos, alégrense, gócense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Yo entiendo que esto va en contra de nuestro arraigamiento a este mundo, porque eso es lo que el mundo dice, no. Si estás mal, si estás con muchas dificultades, ahí pues eso, ¿cómo te vas a gozar? No hay manera, pero aquí la Biblia nos dice, gózate. Versículo 3, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Tener claro, fíjense, estas evidencias de Dios me ayudan a no abandonar mi fe a la primera dobladita de mano, significa. A la primera dificultad, a la primera adversidad, no, pues ya dejo la fe. Esa persona estaba llena de dudas. No estoy criticando la sinceridad de su conversión, porque cuando se convirtió uno, pues no necesita mucho conocimiento, mucho arraigamiento, ¿verdad? Uno se convierte cuando se humilla ante Dios, se arrepiente de pecados, de todo corazón, y va a los pies de Cristo para que Él nos apapache y nos dé de su amor y de su espíritu. Pero después empieza el caminar en Cristo, o mejor dicho, con Cristo. Y ahí viene el tema. En ese caminar van a venir pruebas y es necesario fortalecerme en mi amistad con el Señor, en saber que Él viene al lado mío y Él me sostiene. Todo cristiano sabe que solo hay ¿cuántos caminos? Uno a Dios. Solo hay un camino a Dios y es Cristo. Y la relación con Cristo siempre es por fe. De hecho, toda relación cercana o de amistad, chéquelo bien en sus relaciones de amistad o de cercanía. ¿En qué se basan esas relaciones? ¿En qué? En la confianza uno con el otro, ¿verdad que sí? Desarrollamos una relación de amistad, significa desarrollamos una relación de mutua confianza. Por ejemplo, en el matrimonio es eso. Vamos desarrollando una relación de mutua confianza. Y eso es Cristo, porque dice la palabra que Él nos reconcilió con Dios. Es una relación reconciliada. Ahora nos toca ¿qué? Empezar a aprender a confiar cada vez más en la otra parte, en la persona divina, ¿verdad? De Cristo. Pero muchos cristianos, lo triste de esta historia es que muchos cristianos van como caminando en la lateral del camino, ¿verdad? ¿Saben la lateral? Como aquí Juan Gil Preciado, aquí la avenida que está justo enfrente nuestro, tiene dos laterales, ¿no? Bueno, van caminando por ahí en vez de estar por la principal. ¿Y qué pasa en las laterales? ¿Qué hay? Por ahí se dobla, ¿verdad? Se gira rápido. Cuando uno va por la central, pues no puede girar. Ese es el tema, ¿no? Dudan.
y se van por la lateral. Si se mantienen con esas dudas, ay, se desaparecieron por arte de magia. ¿Es así? No, no es así. Uno tiene que empezar a escudriñar la palabra, a entrar en el servicio al Señor, activarse en el Señor, ser valiente en la adversidad. Y toda esa experiencia, ese milagro se va a cumplir en su vida. ¿Por qué? ¿Qué dice la segunda opción de la fe? Que Él es fiel para recompensarnos. ¿Qué? Según sus promesas que están en la Biblia. Por eso, para usted y un servidor, afirmarnos en el camino, predicar con gozo el Evangelio, con entusiasmo, vivir la vida en santidad y no decir, hoy no puedo hacer esto, no puedo ir a la fiesta, no puedo ir. Cheque bien qué hay en su corazón. Hay dudas. Yo lo digo porque a mí antes me encantaba ir a la fiesta, ¿verdad? Ahí me tenían haciendo el trenecito. Mi esposa se acuerda seguro. Era con el gorrito de fiestero y con el y la matraca. Ahí andaba yo en todas esas fiestas. Gracias a Dios no había celulares tantos en esa época, porque si no, ahí andarían. Pero más afianzaría el milagro, ¿verdad? De la salvación. Decían, no, este loco se convirtió en pastor. No, ni yo a veces yo me despierto y no me la creo. Digo, no puede ser. Por eso debemos de entender que hay un milagro cuando usted dice, no, ya no, Dios es santo, Él murió por mí, Él me ama, Él es fiel. Y en esta relación yo no quiero ser infiel con Él. Yo quiero ser fiel con Él. Yo quiero agradarle. Y así vamos empezando a disipar toda duda porque Dios va a cumplir su promesa en usted. Porque usted permaneció obediente, permaneció creyendo, convencido de que Él cumplirá. Hebreos 11:6. Ahora vayamos a Hebreos 10:23. Por favor, Hebreos 10:23. Lo voy a leer en Dios habla hoy. Me gustó cómo dice así en esta traducción. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes. ¿Cómo dice? Sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. ¿Se da cuenta? La palabra sin dudar es importante aquí, mis hermanos, para que las raíces se profundicen en su corazón y no lo hagan ahí con los deseos de este mundo, tambalear con los deseos de este mundo. Usted debe arraigar su confianza bien, el evangelio bien, la convicción de lo que usted no vio, pero ya vio en las escrituras y se está cumpliendo en su vida de obediencia. Vamos a Hebreos 10:35, ahí un poco más abajo, y 36. Fíjense cómo dice ahí, no pierdan pues su confianza. O sea, ¿puede perderse la confianza, la fe? Pues sí, pues acá está diciendo que no la pierdan, porque ella les traerá una gran recompensa. Volvemos, ahí lo ata de vuelta a Hebreos 11:6, ¿verdad? O sea, esa recompensa, ese cumplimiento de Dios, de sus promesas, que está llena la Biblia de promesas. Como la semana pasada vimos muchas promesas, ¿verdad? Que tienen que ver con la ofrenda, los diezmos. Ahí vimos, están las promesas. No pierdan pues su confianza, su fe, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento. Ahí vuelve. Va a haber sufrimiento, va a haber problemas en esta vida para el cristiano, pero necesitamos fortalecernos en nuestra fe para poder vencerlas, para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Primero, ¿qué es? Hacer la voluntad de Dios, y después es recibir la recompensa. Pero muchos queremos recibir la recompensa y después ya le decimos bien, gracias, como ya recibí la recompensa, ahí te veo, ¿verdad? Y nos vamos al mundial y hacemos lo que queremos. Y después, ¿por qué, Señor, me pasa eso? Bueno, porque está escrito, te pasa eso. Si no lo hacemos, mis hermanos, si no arraigamos nuestra fe cada vez más y más, si no vivimos con el valor de predicar en testimonio y en palabra el evangelio, vamos a caer en la trampa de las dudas.
que nos llevan a seguir a nuestro perverso y engañoso corazón. Y ese, mis hermanos, no es el camino que lleva al reino de Dios. No es el camino que está reconciliado con Dios. Y así, en vez de estar usted testificando de Cristo, viviendo el evangelio, predicándolo, participando en la gran comisión, no, al contrario, va a estar, ¿qué? Con sus dudas que se aumentan, que alimentan el problema de ¿qué? De su corazón. Porque ahí está el corazón, ¿verdad? Mi fe las mantenía y empezaba a destruir todos los vicios. Pero cuando uno alimenta las dudas, ¿qué pasa? Deja que el corazón y los deseos de su corazón malo y engañoso crezcan. Cuando uno no cuida la casa, ahí están ¿verdad? Las hierbas por todos lados, ¿no? Que van creciendo, ¿verdad? Uno no las descuida, así pasa. Y es lo mismo con nuestro corazón, con la fe. Los que no se afirman en la fe se vuelven parte del problema. Son parte del grupo de personas que hay que evangelizar. No los cristianos que somos llamados a evangelizar, ser luz y sal de esta tierra. Sino se vuelven otra vez del otro bando. Necesitan ser evangelizados. Necesitan ser predicados el evangelio para que vuelvan a entender la leche espiritual, la palabra de Dios. Y así, mis hermanos, está la iglesia en estos últimos tiempos, ¿verdad que sí? Apostatando de la fe. No es algo que el Señor no nos advirtió. Dice, en los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe, dice, muchos. Y dice que una de las señales antes de la venida de Cristo es que muchos van a alejarse de la fe también. Lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. O sea, ¿con qué grado de seguridad yo tengo y estoy frente a Dios con respecto a esto? En vez de estar evangelizando al mundo incrédulo, una iglesia que vive en dudas, ¿qué va a pasar? Pues va a vivir en la carne y va a ser destrozada. Estaba viendo ayer un documental de cómo la iglesia de Estados Unidos, porque uno dice, no, aquí está la luz del mundo, están todos los testigos, pero están todos mal, ¿verdad? Para de sufrir, yo qué sé, están varios que andan diciendo cualquier mezcla de doctrinas humanas. Pero también voy allá y había un desastre y medio también, muchas doctrinas malas, muchas. En vez de vivir el evangelio y ser luz a otros, mucha gente se le necesita, muchos hermanos en Cristo necesitan que se les expliquen los primeros rudimentos del evangelio, como dice Pablo. Necesitan ser como vueltos a evangelizar lo antes posible, porque no han entendido lo que es el evangelio. Y la Biblia lo dice bien claro, amados hermanos. Este grupo que está retrocediendo, que apostatando, recién lo veníamos cantando, ¿verdad? En las alabanzas, ¿no? Yo no quiero volverme atrás. Pero lo dice de corazón o porque no estaba cantando nomás, de boca, labios para afuera. No, este es un grupo que existe en la iglesia hoy día y cada vez son más y más. Es más, podríamos decir que pueden ser la mayoría. Y este es el grupo que necesitamos entender, despertar nosotros como cristianos que hemos entendido las bondades de Dios. Porque fíjense cómo dice la palabra de Dios a este grupo de cristianos tibios. Hebreos 6:4 dice bien claro, Hebreos 6:4, en la Reina Valera actualizada lo voy a leer. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible, fíjese, aquí lo dice claro, es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, fíjense, participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. O sea, vieron señales, milagros en sus vidas, profetizaron, hablaron en lengua, yo qué sé, etcétera. Y 6, y después recayeron. En otra versión dice, se alejaron, se apartaron. O como veníamos cantando, se volvieron atrás. Es imposible, dice, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios
y lo exponen a vituperio. Mucha gente que está en ese grupo ha tratado de diluir este pasaje, diciendo, no, ese pasaje no habla de eso. Bueno, yo no sé, yo prefiero interpretarlo de que sí lo habla. Prefiero mejor tener temor y temblor de Dios, ¿verdad? En vez de estar, confiado, no va a pasar nada. Y después llego con el Señor, no, pues no me dejan entrar. ¿Por qué, Señor? Pues no te conozco. Nunca fuiste mi amigo. Nunca, pues, sí, una vez te reconciliaste conmigo, pero después te apartaste totalmente. ¿Y qué hago ahí? Que me presento y que si nunca lo quise, si nunca lo busqué su amistad. ¿Y ahora qué? ¿Por qué quiero el reino de Dios? Porque cuando morimos vamos a saber bien la diferencia, mis hermanos. Ahí sí vamos a saber bien la diferencia. Pues ahí todos van a querer ir al cielo y no estar en esos chistecitos. ¿Vieron el chistecito del mundo? No, yo el cielo, todo es una bola de aburrido, va con arpas ahí y alitas y ahí todos ociosos en las nubes, ¿verdad? Así, y después, no, en la fiesta, el party va a estar ¿en dónde? En el infierno, ahí va a estar el Bad Bunny, ahí van todos y ahí vamos a estar la Shakiko, vamos a andar al ritmo, tunga, punches. Algunos empezaron a hacer así, ¿verdad? No, cuidado, los delatan sus ademanes. Fíjense, es algo increíble, a veces uno piensa que podemos engañar a Dios y ni a nosotros mismos nos podemos engañar. ¿Se da cuenta? No permanezca en la duda. Esa es la advertencia y el consejo de Dios hoy. No permanezca en la duda. No se quede con una duda. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Ahí la hermana Lola, un servidor, hermano. No se queden con la duda. Vengan nosotros. No es que sabemos todo, pero queremos ayudarlos. Queremos estudiar y escudriñar juntos la palabra. Y lo decimos otra vez. En realidad, ¿cuál es el problema entonces? El problema no es que no haya evidencias contundentes, fehacientes, de que uno pueda creer y aferrarse a la fe cristiana. No es que no haya. Sí las hay y muchas. Nomás en la Biblia hay un montón. En abril di dos enseñanzas, ¿no? Parte 1 y parte 2, ¿no? De la resurrección de Cristo, es hecho real o ficticio o fábula, ¿verdad? No sé si se acuerda. Vaya y cheque, ahí están muchas evidencias históricas y arqueológicas. Hoy vamos a ver otro tipo de evidencias, pero fíjese, lo importante es que usted y un servidor entendamos que la polémica, el problema viene ¿de dónde? No de las que no hay o si hay o no hay evidencia, no, de ahí no viene. Viene de mis emociones, de mis pasiones carnales. El tema de la incredulidad, de ser ateo, es un problema de voluntad propia que nace en la duda a lo que está escrito en la palabra, al evangelio. Nace en la duda y se desarrolla como un problema ¿de qué? De corazón, no de falta de evidencias, sino un problema del corazón. Ese es el tema. Volvamos al caso base entonces. Supongamos que eres un cristiano firme en la fe. Estás evangelizando. Eres testigo con tu vida de Cristo frente al mundo. Eres luz del mundo. Eres sal del mundo. Entonces, debes de saber una cosa, que la gente del mundo busca a Dios como un criminal buscaría a un policía, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? No están interesados de Dios. No buscan a Dios. ¿Sí entiende? No se estrese porque su hijo o su nieto o su papá o su mamá, su tío, su amigo de toda la vida, no quiere creer. No se estrese. Dios tiene sus tiempos. Ellos de entrada no quieren de Dios, no quieren que alguien los señale de qué, de pecadores, de malvados. Hay un apologeta mucho que me gusta mucho. Él siempre hace una pregunta para desesmascarar de los que no quieren saber nada de Dios. Los enfrenta a esto. Miren, esta es la pregunta que los enfrenta. Si el cristianismo sería verdad, ¿te convertirías en cristiano? Es una pregunta válida, ¿verdad? Que hay que hacerse. Que hay que hacerla como evangelizadores, ¿no? Si el cristianismo sería verdad, pues te convertirías. No,
antes de entrar a todo debate, porque, ay no, y que Salomón, y Moisés, y que ahí está la evidencia en el monte del Sinaí, acaban de descubrir el monte y ahí está todo quemado. Y es verdad, ahí está todo quemado el monte del Sinaí, en la punta, en la cima, ¿verdad? Pero no se vaya a eso, no se vaya por ahí. Si sabemos que el problema es del corazón, esta es la pregunta importante. Si fuese verdad, ¿te convertirías en cristiano? Si dudan y dicen que no, el problema principal no es la falta de evidencias contundentes, sino el corazón de esa persona. Está cerrada, está cauterizada. En el caso de esa hija de ese anciano que fue a la universidad y decidió en menos de un mes ser atea, no creer en Dios, quizás fue su fe que estaba basada en muchas evidencias. Sí, no, ella sabía de la creación, de la historia, de todo, de todas las evidencias que hay en la historia de la humanidad, hasta secular. ¿Pero qué le ganó? Su corazón. Ese es el problema, no que no había evidencias, o que ella no creyó, no leía la Biblia. No, sí leía mucho la Biblia. Sí sabía, más que muchos de aquí quizás, muchas cosas. Pero el problema no llegó por la falta de evidencia, sino por su corazón. Le ganó el querer vivir sin Dios, sin que Dios le esté enseñoreando, guiando y hacer su vida a su manera. Fue fácil alejarse de algo que dudó siempre, mis hermanos. Siempre estaba ahí la duda, merodeando ¿en dónde? En su corazón. ¿Está esa duda merodeando en tu corazón, mi amado hermano y hermana? En lo profundo de nuestro corazón, ¿sabemos que existe Dios? ¿Lo admitimos o no? Mucha gente rechaza porque así no hay juicio de Dios, no hay un juez en mi vida, yo mismo soy mi propio juez, no hay infierno, no hay condenación porque Dios no existe, claro. Entonces, es como querer tapar, ¿qué cosa? ¿El sol con qué? Con un dedo. Si yo pienso que Dios no existe, ¿Dios deja de existir? Claro que no. Ahí va a estar poderoso. Y nos va a pedir cuentas de nuestra incredulidad. Y esto es porque mucha gente está más interesada en seguir agradando su propia carne, seguir en sus pecados. Ese es el tema. Escuche bien. No es algo, todo el mundo lo hace. No, pues todos los cristianos no lo hacemos, si no la Biblia mentiría. Todo el mundo mira pornografía. Pues no, yo no miro pornografía. Entonces, ¿por qué antes yo lo hacía y ahora no? Porque me decidí arraigarme en la fe. Decidí que mi relación con Cristo era más importante que lo que mi corazón me decía. Hay una decisión que hay que hacer, amado hermano y hermana. No es un debate intelectual o filosófico. Porque ahí está, y yo también los veo, ¿verdad? Que hay que se debaten intelectualmente y filosóficamente con el musulmán, con el budista, con el católico, con con el otro y con el ateo. Y están buenísimos, a mí me gusta y me edifica. Pero ese no es el meollo del asunto. La gran comisión, el predicar el evangelio de Cristo, dar testimonio de Él, no es un debate intelectual o filosófico. Como dicen ahí, pues, no es algo que sea ahí, ay no, vamos a aprender mucho conocimiento para poder ganarles el debate y que la gente crea en Dios. No, nadie va a creer en Dios por ganar un debate intelectual, nadie. Les gana, mucha gente, dijimos que les gana, que los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que les gana. Vayamos a Primera de Juan 2, veníamos adorando al Señor con este pasaje, ¿no? Primera de Juan 2, 16 y 17, pasaje muy importante que necesitamos para arraigar nuestra fe, mis hermanos. Les invito a que lo lean con regularidad, todo ese Primera de Juan, ¿verdad? 2:16, nueva traducción viviente, dice así: pues el mundo solo, y subrayo solo, ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. O sea, ve un carrazo y ahí anda, ¿no?
Y ve una casa ahí de las que andan por allá, las mansiones, y ahí anda con eso. Ve gente en el Instagram o en las redes sociales que andan de vacaciones en Acapulco. No, Acapulco está allá después del huracán, quedó bien feo. En Cancún está el Sargazo todavía, ¿o no está? No sé. Ya todavía, ay, los hermanos bendecidos dicen, ay, sí, yo ya fui. No, gloria a Dios, ¿eh? Nos gozamos con los que se gozan, ¿verdad? Los cristianos no somos envidiosos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero bueno, digamos Los Cabos, ay, ahí está. Y uno está, ay, ese hermano cómo tiene chance para ir y yo aquí, Señor. Señor, ayúdame. Ando como Jeremías. No, hombre. Entendamos, mis hermanos, ese es lo insaciable de la carne. No tiene llenadera. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Si no tengo nada, soy un desdichado. Si tengo todo, ay, Dios me bendijo. Esa es la ideología, la doctrina de los fariseos. ¿Recuerdan? Al que es pobre es porque tiene pecado oculto. Es pobre porque se lo merece. Así era esa doctrina, la de los fariseos. Muy parecida a la doctrina de la prosperidad de ahora. ¿Sí lo entiende, verdad? La prosperidad de ahora, de la prosperidad material, porque el Señor nos da prosperidad primero espiritual, porque no somos pura carne, somos espíritu y alma, y Él primero quiere llenarnos por dentro, lo importante, lo eterno, porque esta carne va a volver al polvo. ¿Entienden? Entonces, el tema es llenarnos en lo espiritual, pero miren, la carne se basa en el orgullo de los logros y posesiones temporales, materiales. Nada de eso proviene de Dios, nada, sino que viene del mundo. ¿Gobernado por quién? Por Satanás, según la Biblia. Y este mundo se acaba, va a tener un fin, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace, ahí viene lo bueno, la buena noticia, la promesa. El que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y a Dios le agrada que prediques la palabra en todo tiempo, fuera de tiempo y en tiempo. Todo esto en su vida y en su familia. 2 Timoteo 4:2, no lo busques, yo se lo leo. Dice así: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Versículo 5, más abajo dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Ahí está. Mente dudosa, no. El cristiano, la mente dudosa nos arraiga al mundo. Usted quiere arraigarse a su fe, a la relación con Cristo, tiene que tener la mente clara en toda circunstancia, en toda situación, en las buenas y en las malas. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ay, Señor, no tengo miedo de que me voy a morir de una enfermedad y que en mi vejez, ¿quién me va a cuidar? Lea la Biblia. Lea la Biblia. El Señor, si está a su favor, ¿cuándo? Siempre. Siempre, aun cuando se le cae a la hermana la bolsa, siempre está a su favor. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate, ahí viene lo importante, ocuparse. Dios es enemigo ¿de qué? Lo ocioso, el ocio. Dios le gusta al trabajador. Dios le gusta a la gente que es trabajadora, no le gusta el ocioso, el que anda, no hago nada. No. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Esta es la gran comisión que tenemos como cristianos, hijos de Dios. Y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Cuál es el ministerio que Dios te dio? ¿Cuál es el ministerio? Primeramente, para todos los cristianos es la gran comisión. Hay que predicar el evangelio. Pero si dudas, va a estar difícil. Al contrario, el mundo te va a evangelizar. Lo contrario, como a esa hija. Pero no podemos obligar a nadie a creer, ¿verdad que no? No le trate de meter el evangelio a diestra y siniestra, como los niños pequeños. Te comes el puré te lo comes, pero te lo comes. Y le abre así. No, eso así no es. A nadie podemos obligar a amar a Dios, a creer en la palabra de Dios.
Porque como dijimos al principio, no es por una fe ciega el cristianismo, no. Debemos tener paciencia en que vayan digiriendo todas las evidencias de la fe. Todo lo que Dios tiene ahí en la Biblia, todo lo que ahí nos propuso ahí de evidencias, y recordar dónde debemos atacar el problema de la incredulidad. A ver, dígalo, ¿dónde debemos atacar el problema de la incredulidad? ¿En dónde? En el corazón. No aquí ganar un debate. No, ya le gané a ese testigo de Jehová. Lo dejé como que dice, él dije así, yo le puse en su lugar. Ja, 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 ja. ¿Usted piensa que lo evangelizó? No, él se enojó más. Él anda enojado porque perdió el debate. Eso no sirve para nada. Recordar dónde debemos atacar el problema de la incredulidad. El problema no es que no haya evidencia contundente. La polémica viene de mis emociones, de las pasiones carnales de los hombres. El tema de la incredulidad, del querer ser ateo, es un problema de voluntad propia, dijimos, es un problema del corazón. Y aquí debemos de atacarlo. ¿Con qué? El corazón, ¿con qué? Con el evangelio. El evangelio, no con esto. Por eso, a la pregunta de si el cristianismo sería verdad, ¿te convertirías en cristiano? ¿Que con qué lo confronta? Con su corazón, con su conciencia. Oye, está bien, no me quiero pelear, pero te voy a exponer el evangelio. Y chécalo tú, lee la Biblia también, te invito, y si quieres la estudiamos, la leemos juntos. Pero si llega a ser verdad, ¿lo creerías? ¿Te convertirías? Debemos de centrarnos en el corazón de las personas, como lo hizo en su momento Jesús. Jesús así predicó el evangelio. Apeló ¿a qué cosa? A la conciencia, al corazón y no al intelecto. El intelecto es el lugar de los debates, de los pleitos. Cada quien quiere demostrar que es bueno en su postura, de que él es bueno para apologeta. Y no. Y muchos no quieren dar el brazo a torcer. Aunque suene lógico y bueno y verdad, ese argumento que le esgrimimos, no voy a dar el brazo a torcer solo porque no quiero pelear una pelea. ¿Verdad que la gente no queremos perder una pelea? No nos gusta ni perder a la bolita, ¿verdad? Mucha gente. Pues imagínese un debate intelectual. A nadie le gusta perder. Y menos enfrenta a personas que dice que ando bien mal. Que somos nosotros los cristianos. Pero si apelamos a la conciencia, como hizo Jesús, entonces la conciencia, dice la palabra, por eso no lo digo yo, dice la palabra, que la conciencia da testimonio de lo que es verdad. ¿Sí entiende? Usted da testimonio de su vida, que el evangelio está en su vida, que usted es amigo de Dios, claro, eso sí. Y por eso cuando usted predica el evangelio, la gente lo va a escuchar primeramente. Pero después, esa persona es convencida no porque, ay, qué buen predicador eres. No, porque lo que predicamos, si es sana doctrina, si es el evangelio tal cual como nos fue dado, la conciencia de esa persona le va a dar testimonio de que es verdad. Así dice la palabra. La conciencia entonces funciona como un juez imparcial, no corrupto, imparcial en la corte de la mente humana. ¿Se da cuenta? Y eso está en Romanos, acompáñame a Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así, en la Reina Valera. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, los gentiles no sabían de la Biblia, las escrituras, cuando estos gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. A ver, usted puede pararse en cualquier lado, hasta, no me quiero arriesgar a un templo satanista, pero casi en cualquier lado, y decir, matar a niños de 2 años es muy malo. Y todo el mundo va a decir, claro. Si alguien pasa a un niño y alguien lo golpea fuertemente y lo hiere y lo lastima de muerte,
toda la gente, ¿cómo reaccionamos? Pues no. Nos enojamos, protegemos al niño, ¿verdad? Defendemos al niño, etcétera, ¿verdad? Es algo natural, pero ¿de eso dónde sale? ¿De dónde? De la conciencia. Por eso esto es lo que está diciendo. Mi conciencia da testimonio de lo que es verdad. En la traducción del lenguaje actual dice así: es como si tuviera la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si está bien o mal. ¿Sí entienden? Por eso muchos dicen, no, pues yo ya sé que está bien o mal. Así que Dios, para mí Dios no existe porque muchos así le dicen, quieren ganar el debate intelectual. Dios existe, por eso sabes lo que está bien y mal. Y ellos te responden, no, pues Dios no existe, pues sin Dios, yo ya sé que está bien y mal. ¿Sí entiende cómo lo responden? Entonces, ¿qué hay que responder? Romanos capítulo 2. Esa conciencia Dios te la puso en tu corazón para que dé testimonio de lo que es bueno o lo que es malo. Por eso cuando Jesús decía, si miras a una mujer deseándola en tu corazón, has cometido adulterio en tu corazón. La conciencia da testimonio que está haciendo algo ofensivo, ¿verdad? Hace pipi, está mal. Porque sabe que está mal. ¿Por qué? Cuando otro lo mira o su mujer lo mira así, ¿qué estás haciendo? Él, ay, espérame. Okay, estaba mirando a la mujer, ¿verdad? Hay muchos memes de esos, ¿no? Que está la mujer mirando y él no lo mira y se está ahí. Hay muchos memes, pero ¿cuáles son la base? Y son gente incrédula, ¿Cuál es la base de eso? Justamente la conciencia, que da testimonio de que estoy haciendo algo bien o mal, algo inmoral. Por eso necesitamos de la misericordia de Dios, ¿verdad que sí? Cuando los discípulos le preguntaban a Jesús quién era el más importante en el reino de Dios, ¿lo hacían con buen propósito o lo hacían porque querían ser la mano derecha de Jesús? Claro, ¿no? Tenían intereses políticos, querían ellos agarrar el puesto político más alto. Había una agenda detrás de esa pregunta, no era una pregunta inocente. Entonces Jesús le dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de Dios. ¿Vio cómo se la cambia? ¿A dónde se la cambia? Al corazón, humillarse. Y en otra ocasión les dice lo mismo. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. El mayor servirá al menor. Y el líder debe de ser como un sirviente. Esa es la manera del cristiano. Nosotros al evangelizar, al predicar el evangelio de Jesucristo, debemos de hacer lo mismo. Apelar al corazón. Debemos de apuntar a esa conciencia como Cristo lo hizo. Pero eso no quiere decir que debemos ser negligentes en el estudio de la palabra, en el entendimiento de las evidencias que Dios nos ha dejado para que nuestra fe tenga bases sólidas, firmes, y no pueda ser tachada nuestra fe como cualquier otra religión, como hay en el mundo. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Miles. Pero todas esas religiones, ¿quién las inventó? El hombre. ¿Verdad que sí? Pero el cristianismo es la única religión que fue creada desde antes de la fundación del tiempo en la mente de Dios. Su autor es divino, es la única. Planeada sabiamente con amor y ejecutada justa y excelsamente por amor. Por eso debemos ver qué evidencias contundentes nos ha dejado Dios para que usted cuando predique el evangelio no dude. Usted sí, no dude. Romanos 1, 18 y 20. Deme 10 minutos para terminar. Es importante esto. ¿Se dio cuenta que es importante para su vida y su ministerio? Para que su fe se arraigue y no se desvíe y no se vuelva atrás. Vamos a ver Romanos 1, 18. Dice así. Pues en la Reina Valera actualizada, pues la ira de Dios, el justo juicio de Dios, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Toda la gente que no cree, que es incrédula, se va a poner en contra de ¿qué? De la verdad. Porque la verdad es Cristo, la verdad es una sola. ¿Y qué dice el mundo? Yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya, no toques mi verdad, yo no toco la tuya, todos tenemos muchas verdades, ¿verdad? Así estamos. Pero acá la Biblia dice bien claro,
Dios va a justiciar a todos los que detienen su verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. ¿Se da cuenta? No hay excusa. ¿Por qué? Dios hizo que fuese obvio, contundente, evidente, todas las evidencias, pero valga la redundancia, de que Él nos dejó. En la palabra de Dios para todos dice, lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien. O sea, los incrédulos está hablando. Lo saben muy bien porque Dios mismo se los ha mostrado. ¿Qué? Las evidencias. Y entonces sigue, porque lo invisible de Él, vuelvo a la Reina Valera, ¿qué es lo invisible de Él? Su eterno poder y deidad, divinidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido ¿en qué? En las cosas creadas, de modo que no tienen excusas. ¿Cuál es la primera evidencia contundente, fehaciente, que no deja lugar a dudas de la existencia de Dios? O sea, Hebreos capítulo 11:6, la primera columna para afirmarme en la fe de evidencia. ¿Cuál es? La creación misma. ¿Sí entiende? La creación misma. Por eso la primera columna era que Dios existe. Claro, ahí está el debate. ¿Se da cuenta? El debate científico actual está ahí. Si hay una creación, pues es obvio que debe haber un ¿qué? Un creador. Pero ¿qué hace la gente? Pues desaparece al creador y aquí está la creación. ¿Sí entiende lo incoherente que es? Y cómo la palabra aquí en Romanos capítulo 1 nos está diciendo que ellos son totalmente fuera de verdad, fuera de coherencia. Cuando yo miro un edificio, cualquier edificio construido o casa, yo no pienso, ¿en cuántos millones de años se requirieron para que se haya construido ese edificio? ¿Por casualidad? Nadie lo quiso. Ahí ese edificio se construyó solo. Ahí de repente apareció un edificio de 20 pisos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que ese no es el razonamiento? Pero esa es la ciencia moderna. Eso es lo que dice la teoría de la evolución. Uno busca un creador, si hay una creación, si hay un proyecto arquitectónico, un edificio, una casa, uno busca un arquitecto. La teoría de la evolución es en ese argumento falaz, mentiroso, como el diablo, que es calumniador y mentiroso, ¿verdad? Que dice que no hay un creador, sino un proceso de evolución. O sea, reemplazó al creador, ¿por qué? Un proceso de evolución, donde lo inmaterial, escuche bien lo ilógico, lo inmaterial se hace materia. Donde materia inanimada e inerte, o sea, sin vida, inanimado significa que no está dotado de vida por naturaleza. Eso es inanimado, como las rocas o el agua, ¿no? Que una materia inanimada se transforma ¿en qué? En organismos vivientes. Mire bien, escuche bien. Donde organismos vivientes sencillos, como una ameba, una célula, se transforman en organismos vivientes muy complejos, como nosotros mismos. Todo con la excusa de miles de millones de años. Esa es la teoría de la evolución que nos enseñan desde niños. ¿Verdad que nos enseña eso desde niños? Que mientras más tiempo tienen, más posibilidades es que el más apto y fuerte domine y vaya evolucionando mejor. Todas estas etapas de transformación, de lo inmaterial a lo material, de lo inanimado a lo vivo, de lo vivo sencillo a lo vivo complejo, nada fue comprobado científicamente, nada. Entonces, hermano, ¿cómo lo enseñan desde niños? ¿Cómo puede ser? Porque, ¿qué dice el Señor mismo? El príncipe de este mundo, ¿quién es? Dígalo. Satanás. Él crea sistemas de pensamiento. ¿Y en qué mejor lugar que enseñarlo lo más antes posible, verdad? Cuando son niños. Porque eso es lo que cuando crecen van a pensar que es una verdad. Nada fue comprobado científicamente. Cheque, haga usted la investigación.
Por eso se llama teoría de la evolución, no ley de la evolución. ¿Sí lo entiende bien? No es ley, porque nunca lo van a poder hacer ley. De hecho, ya hay científicos ateos que están refutando. Y como son los últimos tiempos, yo entiendo por qué. Lo están refutando. El mismo, el doctor Richard Dawkins, que es el ateo más conocido, que escribe libros. El último libro que escribió es un libro así, en serio, así, que habla en contra de Dios. De ese Dios que él dice no existe. Se le dedicó un libro así de grueso. Bueno, él ahora ya dice que no es que la nada creó todo, sino que debe haber seres en otra dimensión increíblemente inteligentes y muy poderosos que crearon el universo. Ok. Con tal de sacar y borrar del mapa a Dios, se crean este tipo de, yo le diría? Pues tonteras, son cosas de niños, parecen niños berrinchudos. No, ¿cómo le dice así al gran doctor? Bueno, tenemos grandes doctores de nuestro lado, cristianos. Yo ya les vengan y yo en las enseñanzas ahí nombré a varios. Y ellos son con más títulos que Richard Dawkins y todos muchos de los ateos que están ahí. Y hablan la verdad cristiana. Y yo le doy gloria y gracias a Dios por esos siervos de Dios. Es simplemente, mis hermanos, una teoría que enseña, indoctrina desde niños lo que no pueden hacer ley. Una verdad, porque es una mentira. La mentira más grande de la ciencia moderna, yo le llamo. Todo para borrar al único Dios vivo y verdadero, al creador de todas las cosas. Pero por querer seguir siendo dueños de sus propias vidas, dicen así, rechazan a Dios y eso provoca que su corazón se entenebrezca más. Ahí en Romanos capítulo 1, 21 dice eso, bien claro. O sea, no es que permanece así en un estado de indecisión y ahí se queda, no. Se va oscureciendo su corazón y con el oscurecimiento de su corazón, ¿qué? Sus acciones se vuelven más pervertidas. Cheque bien la comunidad LGBTQ. Hasta ahora se pelean con los trans. ¿Saben lo que son los trans, no? La bandera ahora que tienen colores pasteles. Y los de que tienen colores pasteles le dicen a los del arcoíris, ustedes nos discriminan. ¿Por qué? Porque sí, ustedes nomás son gays y bisexuales, pero nosotros, yo soy gato, yo soy mujer, pero nací hombre, entonces yo estoy siendo aquí discriminado por ustedes. Y hay una pelea entre ellos mismos. Dice Romanos 1:21 en Reina Valera, dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien, se hicieron vanos, inútiles se llama vanos, en sus razonamientos y su insensato corazón fue entrenebrecido, oscurecido. La lógica, la historia, la arqueología están a nuestro favor. Hermanos cristianos, estudien. Tenemos la lógica, porque dicen, no, la Biblia es una religión arcaica, ahí no hay ciencia. No, la lógica, la matemática, la historia, la arqueología, la cosmología o la astronomía, la física, todo está a nuestro favor, mis hermanos. La Biblia en sí no es un libro científico, pero como es la verdad de toda la creación, ahí vamos a encontrar mucha ciencia. Vamos cerrando. Un gran teólogo y científico dijo, miren cómo dijo, tenemos una abundancia de datos para evidencia de la Biblia. Claro que sí, dice. De hecho, basándonos en la evidencia manuscrita, estamos hablando escrita, podemos afirmar que tenemos 1000 veces más pruebas de la existencia de Jesús que la de Alejandro Magno. Alejandro Magno es el personaje histórico que dicen que fue el que más influenció la historia de la humanidad. Pero sabemos que fue Jesús, ¿verdad? Pero el tema es que la evidencia manuscrita, escrita en la arqueología, en la historia humana, hay 1000 veces más evidencia. Eso lo hablé en la predicación de abril, ¿verdad? Pero hoy nos concentraremos, y con esto quiero terminar, en la creación, dijimos, ¿verdad? La ciencia moderna confirma
que si se va mucho tiempo en el pasado, llegamos a un principio de todas las cosas. ¿Sabe qué? La ciencia moderna ya confirma eso. Antes no, era un debate. Ahora confirma que, ¿cómo le dicen? El Big Bang. El Big Bang le dicen. O el gran boom. El famoso científico ateo Stephen Hawking, que ya falleció, dice así: casi todos los científicos creen ahora, dicen, que el universo y el tiempo tuvo su principio en el Big Bang. Estamos hablando del ateo, el que odiaba a Dios. Vieron que estaba parapléjico, ¿se acuerdan de él, no? Él una vez en una entrevista admitió que Dios existía y como que quería convertirse. Pero inmediatamente le ganaba, ¿qué? Su odio. Porque si Dios existe, ¿por qué me creo así? Miren, él era millonario, tenía esposa, tenía hijos. En vez de ver las bendiciones recibidas por Dios, ¿qué veía él? Y tenía una mente brillante, ¿no? O sea, era uno de los científicos más brillantes que existió. Pero ¿qué veía él? Porque soy parapléjico. ¿Sí entiende? ¿Qué dijo él? Que todos ya creen que hubo un principio del Big Bang. Aunque él no admita la existencia de Dios, admite la evidencia misma de la existencia de Dios. ¿Por qué? Admite que el tiempo, el espacio y la materia tienen un principio. Eso es importante. Ellos dicen que es la nada, pero el universo sí tiene un principio. También debe de saber que fue un ser, alguien, una persona que lo comenzó. Eso es lógico, ¿verdad que es lógico? ¿Qué es más lógico? ¿Que el universo natural comienza de la nada o que una persona muy poderosa lo creó? A ver, es obvio, ¿verdad? La lógica está a nuestro favor, mis hermanos. Y así le puedo dar un montón de evidencia científica a favor nuestro. El problema es que la mayoría de los cristianos no estudian esto. Y entonces les comen el mandado, les comen las dudas. Lo controversial no es que haya un principio del universo, sino, ¿qué cosa? ¿Qué es la controversia? ¿Qué lo causó? Ese es el debate ahora, ¿verdad? Entre cristianos y ateos. La ciencia, en su locura de sacar a Dios de entre las posibilidades, se queda en que nada creó o provocó el comienzo de todo. ¿Es eso, o mejor, nuestra cosmovisión, la cristiana? Que alguien divino, un ser divino todopoderoso, supernatural, inmaterial, que es espíritu, creó el universo. ¿Cuál de los dos le suena más razonable? La cristiana, ¿verdad? ¿O hay alguien que la atea? Para mandarlo ahí con Stephen Hawking. Los dos creen en un milagro, ¿verdad que sí? La versión atea es el milagro de la versión atea. Escuche bien, es que nadie creó todo. O nada creó todo. Y la versión cristiana es que alguien creó todo. Pues, ¿cuál de las dos opciones requiere más fe? ¿Verdad que sí? Por eso nuestra fe como un grano de mostaza es más que suficiente, mis hermanos. Es más lógico creer en ser cristiano. Y ese alguien tiene que estar fuera de lo creado y ser poderoso, inmaterial y personal. ¿Qué significa que sea personal? Una persona. ¿Qué significa? Que él eligió crear. Solo las personas tenemos ¿qué? La posibilidad de elegir entre opciones y tomar una decisión. O sea, no puede ser una cosa que crea algo. ¿Sí me entiende? O algo, o un animal. Tiene que ser una persona. Tenemos todos esos atributos para que sea la causa del universo. ¿Y a quién apunta? Al Dios de la Biblia. Chéquelo bien. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto yo lo he explicado y lo voy a explicar hasta el cansancio, mis hermanos. En el principio es el tiempo. Creó, ahí inició el tiempo, el principio, ¿no? Creó Dios, la persona divina, el factor, el causante. ¿Qué cosa? Los cielos, Hashamaim, se dice el espacio. Tiene que crear el espacio para meter algo ahí adentro, ¿sí o no? Los cielos
y la tierra. O sea, la tierra aquí representa en el hebreo la materia. La tabla periódica de química, yo le digo. Deme chance, un minuto más. Otra evidencia de la creación que apunta al Creador es el diseño armonioso que tiene el universo. ¿Sí o no? ¿El universo fue diseñado en forma ordenada y armoniosa? ¿Sí o no? No solo el universo, sino la vida misma. Por falta de tiempo, la vida misma, usted chéquelo. Cheque el ADN, cheque cómo nuestros órganos funcionan y va a decir, híjole, esto no puede ser creado de la nada. Las probabilidades de que algo así sea creado de la nada o de la casualidad, las probabilidades son 1 en 10 a la 80ava, o sea, 80 ceros. O sea, prácticamente, ¿qué? Imposible. O sea, razonándolo matemáticamente, es imposible ser ateo. Y los científicos lo saben. Por eso batallan. Batallan con eso. Nosotros nunca pensamos de esta manera, ¿verdad que no? Gracias a Dios somos sencillos. Pero los científicos están, híjole, ¿cómo? 1 a 10 a la 80ava, eso es imposible. Es como tirar un grano, una moneda de $1 en miles de millones de monedas como la arena del mar y pretender encontrarlo a la primera. Es imposible. Usted sabe que pequeñísimos cambios en la composición del universo creado hubiesen hecho imposible la creación de estrellas y planetas que se formaran. ¿Usted sabe? Un cambio minúsculo en la composición química de cualquier organismo con vida haría imposible la vida misma. Dice Stephen Hawking que una tasa de expansión menor en los primeros miles de millones de segundos. Estamos hablando de en un segundo dividirlo en miles de millones. Una expansión un poco menor causaría un colapso en sí y nunca se había desarrollado las estrellas y las galaxias. Así de preciso es nuestro Señor. El Señor sabía que algún día el hombre llegaría a entender esto. Y Él lo puso ahí en su creación para que digan, mientras más estudien, más va a ser imposible creer que yo no existo. Va a ser imposible. Espero que lo vaya entendiendo. Significa que la probabilidad es cero que sea por casualidad o procesos evolutivos. Entonces significa que la probabilidad es 100% que sea causal o con propósito la creación del universo. ¿Sí entiende lo diametral de lo que nosotros estamos creyendo? Esto es para que apartemos toda duda, mis hermanos, cuando predicamos la palabra. Y por falta de tiempo me voy a ir más abajo. Tengo muchos datos, la verdad. Usted sabe que ¿cuánto oxígeno hay en la atmósfera aquí en la Tierra? 20.8% es oxígeno. Si hubiese un poco más, empieza a ser difícil, empieza a poder explotar muchas cosas. Si empieza a bajar eso, empieza a ser difícil la respiración. Está en el punto ideal el porcentaje de oxígeno en la atmósfera, 20.8%. Los ateos dicen que fue por casualidad de millones de años. Nosotros decimos que hubo un propósito de Dios que quiere que nosotros respiremos bien. ¿Cuántos dicen amén? El sol, la luna y las estrellas. El sol y la luna, el sol está a 400 veces la distancia de la luna y es 400 veces más grande que la luna. Para que lo que sale en la Biblia, los eclipses solares o lunares, se cumplan a la perfección. ¿Sí se da cuenta? ¿Eso es casualidad o es 1 a la 10 a la 40ava? O sea, imposible. ¿Sí entiende? Y así le puedo decir cientos de casos como esos. La combinación de que todo eso se cumpla por casualidad y por procesos evolutivos es menos que cero. ¿Sí me entiende? Con una sola de estas que se cumpla es imposible. Imagínense la combinación de todas estas cientos. Es menos que imposible. O sea, concluimos.
Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas, a todas las llama por su nombre. ¿Cuántas estrellas? Dicen que hay aproximadamente 2 billones de estrellas, de galaxias. 2 billones de galaxias, con 200,000 millones a 400,000 millones de estrellas cada galaxia. Y dice el Señor que yo las cuento todas, les pongo nombre a cada una. Ese es nuestro Dios. ¿A qué Dios ha conocido? La gente se cree muy capaz, el ser humano se cree mucho. Vamos a ir a Marte y ya la hicimos. Dios no existe, el hombre solo puede por sí mismo, ya llegamos a Marte. De acá a Plutón mandamos una nave espacial, se tardó 9 años. Y fue gran noticia en la NASA. ¡Ay, tardamos 9 años llegar a Plutón! Que ya, de por cierto, no es planeta, ¿verdad? Lo degradaron. Para llegar a la estrella más cercana, Alfa Centauri, a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Nos tardaríamos en años luz. Perdón, aquí puse la distancia en luz. No, puse la distancia en comparación. Para llegar, la distancia de acá a Plutón, que llegamos en 9 años, sería como una moneda de 5 pesos. Sí, todos conocen una moneda de 5 pesos. Bueno, la distancia de la estrella más cercana al sistema solar, Alfa Centauri, estaría a 2 estadios y medio de fútbol. Y nosotros nos vamos a llegar a Marte. Así es el hombre. Se para así, el cuello por hacer cualquier cosita y no entiende cuán grande es nuestro Dios. Salmo 103:11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y en el 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre todos los que le temen. O sea, primero dice que los cielos, el Hashamaim, ¿verdad? El universo es como su misericordia. Y después dice que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Usted cómo piensa que es el universo? Acá nos está diciendo la palabra, es infinito. Porque el poder de Dios es infinito. Vale la pena confiar. Saber, ya sabemos que Él existe, ¿verdad? Después de esta prédica larga, la más larga que me he puesto, nadie puede decir Dios no existe aquí, ¿verdad? Nadie. Ahora, segunda, todos tenemos que entender de que Él es fiel y su misericordia es para siempre. Siempre está a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque hoy hemos aprendido de la importancia de la fe que nos ata a tu evangelio, a todo lo que tú hiciste para salvarnos, Señor. Sabemos que la eternidad es mucho tiempo, ¿verdad? Para estar equivocado. Dijo un filósofo cristiano, C.S. Lewis, el cristianismo, si es falso, carecería de importancia, pero si es verdadero, tiene una importancia infinita. Lo único que no puede ser medianamente importante. Señor, gracias, porque esta palabra de este hermano que ya está en tu presencia nos da la directriz de que no podemos ser tibios, de que no podemos quedarnos con dudas, de que debemos ser valientes, y para ser valientes y esforzados debemos de estar bien arraigados en la fe en ti, Señor. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice las 2 pilares de saber que tú existes y que eres el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Pero también nos dice que debemos de creer de que tú recompensas a los que esperamos en ti, mi Dios. Que tú eres fiel y que tu misericordia es para siempre. Señor, gracias por poder creerte de esta manera. Gracias porque hoy hemos arraigado más nuestras raíces en ti, Padre. Nuestra amistad más profunda, Padre, para poder estar en esta gran comisión que nos has dado en esta vida temporal y predicar tu palabra con valentía, con amor, yendo al corazón de las personas que ponen excusas para no tenerte como juez
pero también como Salvador. Gracias, Señor. Edifícanos en esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.